A una serie de estructuras binarias, opuestas, entre otras cosas, hemos reducido la compleja narrativa del Joker y Batman. Que si la noche, que si el día, que si la cordura con la locura, que si el caos y el orden, que si el bien y el mal, el oscuro, el negro, la luz, la tiniebla, etc. Y estudiando la historia de estos personajes, en esa dualidad nos perdemos de unas capas y matices que resultan mucho más interesantes. En este cómic en cuestión de Alan Moore, de 1988, se nos cuenta la historia de Joker y Batman y cómo sus comportamientos se justifican en los mismos actos y en la misma piedra angular de toda su narrativa. Y esa es la locura. The Killing Joke. The Killing Joke es considerada una de las obras representativas del Caballero Nocturno. The Killing Joke fue traducida al español como La Broma Asesina, pero esa traducción pues puede llegar a ser un poco ambigua. Esta obra viene a ser parte de ese movimiento que rescató al Caballero de la Noche de esas historias poco impactantes que hubo entre la década de los 60 y finales de los 70. Esta obra, junto con la obra de Frank Miller, El regreso del Caballero Nocturno, son el epítome de ese gran esfuerzo para rescatar al Caballero de la Noche de ese letargo en el que se encontraba. Esta obra fue escrita por el prolífico y a la vez polémico Alan Moore y por el elegante ilustrador Brian Boland, quienes dedicaron sus máximos esfuerzos en llevarnos o traernos este excelente material que ha sido de discusiones, de amores y de odios a lo largo de la historia desde su publicación. Batman puede decirse un poco desequilibrado, todo opuesto al Batman que siempre se ha mostrado un superhéroe en sus cabales, siempre muy pensante, muy meditativo, muy lúcido en sus decisiones, y el cómic abre de una manera completamente extraña, que es un Batman desequilibrado. Batman que en una de esas largas noches de Gotham ha salido a buscar a Joker, a Arkham Asylum, y tropieza efectivamente con la visión de que Joker ha escapado, ¿no? Ya la mayoría conocemos esa escena principal, que es la escena de la confrontación, y que Batman efectivamente piensa confrontar porque él sabe que en cierto punto ese personaje, que es prácticamente una contraparte de él, algunos también dicen que una especie de ser que lo une, que lo complementa, Batman sabe que ese ser, el Joker, o él algún día van a perecer. O él a manos de Joker o el Joker a manos de él. El Batman de Moore es un Batman que quiere encontrar un punto final a ese eterno retorno de la confrontación con el Joker. Busca detener la rueda, busca romper la rueda que los ha confrontado y los ha llevado a enfrentarse de múltiples maneras en distintas historias, en distintos universos, en distintos cómics. Y este Batman, con un código moral bastante definido, los rompe. Hasta el punto que tenemos un Batman cegado por la ira. Tenemos un Batman que está a punto de matar al Joker. No es que sean dos caras de una misma moneda. Es que ambos son la moneda. Entonces, este es un Batman que en un principio del cómic quiere hacer las paces con el Joker, quiere llegar a un armisticio, pero la naturaleza misma de sus propias esencias lo llevan a desencadenar en uno de los giros de trama más grandilocuentes de la historia del cómic, ¿no? Y es esa viñeta final en donde ambos son presentados como si fueran la misma esencia, el mismo personaje
con distintos rostros, distintos procedimientos. El Batman que Moore plantea en este cómic es realmente un Batman diferente a todos los demás Batman que había leído hasta el momento, en el sentido de que es un Batman que muestra una vulnerabilidad que antes no mostraba. Batman en el resto de historias que nosotros podemos leer, pues digamos ese superhéroe invencible, ese superhéroe poderoso, a pesar de que no tiene poderes superhumanos, pero que puede lograr todo lo que se propone. En este cómic vemos cómo flaquea, digamos, esa fortaleza y ese poder que había demostrado hasta el momento, frente al hecho de manifestar de manera implícita o incluso en algunas ocasiones de manera directa que él también podría estar loco. Y concebir un Batman loco realmente choca con toda la preconcepción que se tenía o que tenía hasta ese momento de lo que era el Caballero Oscuro. Entonces este Batman es un Batman, no puedo decir que débil, pero sí un Batman que está incompleto. Luego viene toda esta historia que se teje con esa figura literaria que utiliza Alan Moore muy bien ahí, que es la analepsis. O sea, nos sumerge, rompe la historia continua y nos sumerge en la vida de Joker y empieza a desenvolverse ese Joker fracasado, si se permite usar ese calificativo, un fracasado que las únicas personas que se burlan de sus chistes son de su esposa embarazada, que luego sabemos que va a perder la vida, y que esto lo va a llevar obviamente en una serie de, como diría la película, una serie de acontecimientos desafortunados, lo va a llevar obviamente a unas malas decisiones. Estas malas decisiones lo va a llevar a perder la razón, a perder la cordura y a transformarse en lo que todos hasta el sol de hoy conocemos, que es el Joker, una persona completamente, entre comillas, desequilibrada, ¿no? De la razón, desquiciada, asesino, psicópata, sociópata, etc. El Joker de Alan Moore es un Joker que tiene unos tintes de héroe, ¿no? de héroe trágico, y es esa tragedia que le acontece cuando el cómic hace esa ruptura narrativa y empieza a contarnos a través de un flashback el pasado del Joker. Y en esa tragedia del Joker trata de justificar todo su accionar criminal de ahí en adelante. Y es que todos estamos a un mal día de volvernos locos, de perder la cabeza y de a fin de cuentas ser un Joker. Siempre hemos conocido al Joker como un personaje que está inmiscuido en crímenes, que tiene relación directa con todos los niveles del crimen. En este cómic, The Killing Joke, el Joker de Alan Moore es un Joker que está alejado de aquellas cuestiones que son meramente materiales o que son meramente relacionadas al crimen. Y nos muestra un Joker que realmente quiere mostrar más situaciones o más aspectos desde un punto de vista intangible. Demostrar la justificación de su locura. Demostrar que no solamente la locura, sino también el dolor que hay en el trasfondo de su amarga experiencia, que entonces él transforma ese dolor en, digamos, la locura, que es la que lo lleva directamente a tener o a querer tener un escape de su realidad. Entonces, son sus motivaciones, que son intangibles. Es su dolor y es la justificación de su locura. ¿En qué momento Batman y el Joker se sumergen en ese abismo, se adentran en una especie de abismo donde efectivamente lo que están buscando es una razón de ser del uno o del otro? Cuando aparece el Joker, le dispara a Bárbara. Luego de esto hay una fuerte metáfora del odio, un pequeño monólogo que tiene el Joker en el apartamento de Gordon, donde habla sobre discusiones literarias. Estas discusiones literarias prácticamente es una metáfora efectivamente de su odio, del odio que siente hacia los personajes y efectivamente lo que él quiere que suceda, que prontamente lo vamos a ver, que Gordon tenga un mal día y que este mal día lo lleve obviamente a perder su
sus cabales, a perder la razón definitivamente. Sabemos hasta este punto que Gordon ha sido el primero policía detective comisionado de la ciudad de Gotham y efectivamente jefe de la policía de Gotham, y efectivamente es entre todos los ciudadanos que están dentro de la ley, por decirlo de alguna forma, el cual siempre se ha mostrado desde un punto muy estable. Y ese es el objetivo del Joker, desestabilizarlo. Y por esto, obviamente, lo que he comentado anteriormente con su hija Bárbara. Fíjate que yo creo que el cómic se construye a partir de una posibilidad, de la respuesta a una posibilidad. La posibilidad nos la da la paradoja que nos planteó ya Christopher Nolan en la trilogía del Dark Knight, y es: ¿qué pasa si si una fuerza imparable choca con un objeto inamovible? Entonces este cómic se construye bajo esa idea, tratar de responder esa pregunta. Y lo vemos al final, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. La estructura narrativa de este cómic es cíclica. Alan Moore nos lo muestra desde la primera viñeta, que abre y cierra de la misma manera, con las ondas circulares. Y pues hay toda una geometría de la narrativa de la locura, tanto del Joker como de Batman, que son personajes que se necesitan, son complementarios. Es decir, sus narrativas se establecen en estructuras complementarias, ¿no? Se oponen, pero también se complementan. Entonces la razón de ser del Joker y de Batman en esta historia es tratar de llegar a un punto muerto en donde puedan no eliminarse el uno contra el otro, porque Batman lo sabe, el Joker lo sabe, y de hecho ese es el chiste, por eso se ríe, sino de la naturaleza de sus actos. Tiene un punto de convergencia, y es la locura. Uno de los aspectos más relevantes y que hay que resaltar de esta obra es la estructura narrativa de ella. Nos damos cuenta que está construida a manera de, diría yo, que de bloques de un rompecabezas que llevan un orden específico. Más allá de esa propuesta gráfica, también hay unas secuencias en las cuales se superponen dos momentos temporales diferentes de las historias que, digamos, contextualizan toda la obra, y que nos llevan a nosotros a tener como una especie de flashback en donde dos imágenes guardan patrones similares para hacer el cambio de una época a otra. Este recurso también se ve y es muy frecuente en el cómic Watchmen, en donde se superponen algunas imágenes, incluso algunos diálogos, para hacer las transiciones entre un espacio temporal y otro. Entonces esta manera o esta perspectiva de manejar el tiempo dentro de la estructura de la historia lo hace simplemente impactante. Una de las escenas más impactantes de este cómic es la escena en donde el Joker irrumpe en la tranquilidad del hogar del comisionado Gordon y sin mediar palabra propina un disparo a su hija. Ante su impotente reacción, pues el Joker aprovecha esta situación, y en el estado de vulnerabilidad de Bárbara, pues implícitamente asumimos que ella sufre una violación. Pero más allá de eso, es el acto de violencia que generan, digamos, esta secuencia de escenas la que nos hace inmediatamente tomar este cómic en serio. O sea, es la escena que viene a definir realmente cuál va a ser el impacto de esta obra, o cuál va a ser el impacto de este cómic. Y dejamos de lado que simplemente el Joker está planeando un crimen de los que él está acostumbrado a planear. No, en esta escena se nos muestra realmente el verdadero alcance que él quiere lograr con sus acciones. Llega al hospital y la ve. La ve ahí en estado comatoso. Uno cree que está en un estado de coma.
Ella reacciona al sentir la presencia de Batman, la presencia de Bruce, y ellos tienen un diálogo corto. Yo me voy a atrever acá un poco a leer la viñeta donde aparece. Bárbara dice: Bruce, fue él, tomó a papá, él, y se le empieza a entrecortar la voz. Oh Dios, lo recuerdo. Oh Bruce, lo que hizo. Batman le contesta: Bárbara, tranquilízate, está bien. Y aquí viene una de las viñetas más desgarradoras que tiene el cómic, donde Alan Moore enfoca y el dibujante enfoca los ojos de Bárbara, donde Bárbara viene y dice lo siguiente: no está bien. Lo llevó al límite esta vez. No lo viste. No viste sus ojos. Aquí, esta metáfora de odio se transforma ahora sí en el abismo. Los ojos del Joker, esa famosa foto del Joker, cuando se baja las gafas, ¿no? Está con la cámara y se le ven las pupilas completamente perdidas, dilatadas, muestra ese abismo. Bárbara lo ha visto la furia de ese abismo. De ahí adelante, todo se transforma en una carrera al infierno. ¿Por qué digo que todo se transforma en una carrera al infierno? El objetivo del Joker es transformar a Gordon. ¿Cómo es esto? Pues esto se complementa con el análisis que habíamos dicho anteriormente. Cuando la historia se fragmenta cronológicamente dentro de la vida del Joker, se muestra obviamente los dos pasados del Joker y podemos comprender cuál es el abismo que habla el Joker, qué es tener un mal día para él y cómo un mal día puede transformar a un buen hombre. Eso se complementa con esto, pero cuando Gordon sale, que ya encuentra a Batman, y aquí me atrevo a usar una frase de Malcolm Lowry en su novela Bajo el Volcán, en su personaje Phil Min. Hay una frase que él usa que dice: no hay paz que no deba pagar todo un peaje por el infierno. El objetivo de Joker es demostrar que todos estamos a un mal día de la locura. Todos estamos a tener un mal momento, a pasarla mal, a hundirnos en el lodo, en el fango, en la miseria, a hundirnos en el abismo. Todos estamos a eso de perder la cordura, de desatar el crimen, de dar rienda suelta a las pasiones, de desenfrenarnos, de perder el control. Todos estamos a un mal día de eso. Esa es la gran premisa del Joker, eso es lo que quiere demostrar. Ese es su horizonte en este cómic. Batman también tuvo un mal día y por eso lo condujo y lo llevó a ser el murciélago. Y todos estamos a punto de eso. Por eso es lo que le hace al comisionado Gordon y lo que le hace a Bárbara, ¿no? ¿Qué pasaría si Batman asesina al Joker o el Joker asesina a Batman? El abismo prácticamente está completo. Ahora falta que los dos abismos, aquellos dos seres que están divididos, se confronten. O sea, la parte protectora de la ciudad y la parte... El Joker es esa contracara, ¿no? De la injusticia. Y efectivamente lo que pasa en el final es eso. Son dos personas que se conocen el uno al otro, que saben quiénes son, que han vivido largas vidas en Gotham, enfrentándose en diferentes escenarios, en diferentes universos, con diferentes escritores y con diferentes dibujantes, y que hoy llegó el momento. Cuando el Joker cuenta ese chiste último del cómic, que todo el mundo se queda con ese chiste, que ya luego seguramente Vincent les hablará de él, y Batman emite esa sonrisa, los abismos se unen. Vuelve nuevamente los abismos a verse a la cara. Siempre ha existido la polémica sobre, digamos, las viñetas finales de este cómic, en donde Batman y Joker tienen ese bizarro encuentro en donde los dos terminan riéndose por un chiste pésimo que echa Joker, pero más allá de pésimo es, bueno, todo el contexto que trae ese chiste, que realmente viene a resumir en esas pocas viñetas cuál es la relación entre Batman y él. Realmente ellos son un par de locos. Pero más allá de eso está la discusión sobre si Batman asesina o no al Joker. Desde mi perspectiva personal,
yo creo que no lo hace. Simplemente la escena nos va llevando, la secuencia de imágenes nos va llevando a entender o a darnos la idea de que estamos volviendo a donde iniciamos. Es como si estuviéramos viendo cómo se reinicia constantemente un bucle, en donde esas escenas se volverán a repetir una y otra vez de manera indefinida. Siempre quedará la duda de si Batman lo asesinó o no, pero yo creo que ahí es donde está el misterio del final de esta historia. Creo que intentar develarlo sería quitarle, digamos, ese aspecto romántico de querer imaginar qué fue lo que sucedió realmente. Si prestamos atención a la narrativa, a la composición de las viñetas, incluso el mismo título, que tiene una traducción horrible, La broma asesina, no es la broma asesina, es el que mata a la broma, y el que mata a la broma es justamente Batman, ¿no? En las onomatopeyas de risa que aparecen acá, el Joker se ríe, jajaja, que es una risa abiertamente genuina, y Batman se ríe, jejeje, que es una risa hipócrita, es una risa fingida, complaciente, ¿no? ¿Complaciente ante qué? Ante un chiste que no da risa, y es el chiste de sus vidas, es el chiste de esta historia, es el chiste de este cómic, del justiciero que quiere encaminar por buen camino al criminal. De hecho, cuando empieza el cómic, se nos abre esa viñeta de Batman entrando a la celda del Joker con la voz del narrador en off. Sabemos que la voz del narrador era el Joker. Eran las palabras del Joker que luego citan en ese chiste. Entonces, aquí no hay ningún asesinato, ¿no? La broma asesina. No es la broma asesina, es el que mata el chiste. El que mata el chiste es Batman. ¿Y cuál es el chiste? El chiste es la historia que nos cuentan en este cómic. Batman tratando de salvar al Joker de su vida criminal, pero no quiere otra cosa que salvarse a sí mismo. Y se dan cuenta que, al igual que los locos del chiste, no pueden salvarse. Están tan condenados a repetir la historia una y otra vez. Aquí estamos hablando de la paradoja del eterno retorno. El cómic es magistral y es maravilloso porque efectivamente nos deja esa historia ahí. Nosotros podemos pensar, como mucha gente ha pensado, de que Batman asesina a Joker porque a lo mejor las viñetas muestran eso, la lluvia es incesante y luego una especie de calma que seguramente es interrumpida por la cama de Batman, muy cercana a Joker y que se lo ve obviamente una pose agresiva, pero al mismo tiempo también pasiva, ¿no? De como que ya tú sabes qué va a suceder, yo sé qué va a suceder y el cómic se suspende ahí, automáticamente. Los abismos se han complementado. Son dos abismos completamente comunes e iguales. O sea, no hay ninguna diferencia entre ambos. Tal vez la mínima diferencia, si podemos encontrarla de algún lado, es que el uno está del lado de la justicia y el otro del lado del caos. Ni siquiera de la injusticia, del caos. Y luego de esto, el cómic cierra de una manera magistral. No puede haber terminado de otra forma. Este cómic, por eso se vuelve una pieza indiscutible dentro de la novela gráfica, dentro de la literatura de novela gráfica, indispensable para cualquier lector, incluso para aquellas personas que no les gusten los cómics, que nunca se hayan aventurado a leerlos. Creo que es uno de esos cómics que son sacados dentro de un arte y que son llevados y puestos a un nivel de obra maestra. Desde el punto de vista de las emociones humanas, pues esta obra nos lleva por diferentes perspectivas de los sentimientos humanos. O sea, parte del hecho de que su eje central quizás sea la locura. Pero más allá de eso, más allá de la locura, que es evidente y que pues, se argumenta de manera brillante en el transcurso de las páginas, podemos ver otros sentimientos humanos, como por ejemplo el dolor humano. Hasta qué punto el dolor puede llevar a una persona a alterar su perspectiva de la realidad y buscar la locura como una salida a esa, digamos, a esa dura realidad que quiere negar. Estamos también confrontados a las perspectivas de la obsesión que pueden llegar a generar algunas personas frente a una situación específica. En este caso tenemos la obsesión de Batman por el bien y por luchar contra el crimen.
Pero también vemos en el inicio del cómic el temor de Batman. O sea, ahí nos damos cuenta de que Batman también teme por perder su vida y en su defecto todas las consecuencias que eso pueda tener. También teme al hecho de que él en determinado momento se vea obligado a asesinar al Joker. Entonces, desde esa perspectiva entendemos que Batman le costaría mucho trabajo pues tomar esta acción, pero tampoco lo dudaría en el momento en que le tocara hacerlo. Si comparamos esto con los cánones de la literatura, encontramos todo lo que tiene una buena literatura. Lo humano, el amor, la violencia, la desazón, el crimen, todas las pasiones humanas de principio a fin, todo lo que nos hace a nosotros seres completamente desposeídos, seres frágiles, los impulsos, ¿no? Y obviamente esto lo transforma y lo vuelve una novela gráfica de culto. Así que, ¿quién mira a quién? ¿Quiénes serán los abismos? Bueno, ahí hay una aproximación a lo que yo considero, pienso que como lector, no estoy diciendo que sea obviamente una cuestión objetiva, digo yo como lector, como una persona que se ha acercado a la lectura, que ha visto cosas, que le han sonado otras, que otras no le han parecido, seguramente he dejado cosas por alto, pero creo que es la labor de cada uno leer e interpretar este maravilloso cómic. Para todos aquellos amantes de El Caballero de la Noche, esta es una obra imprescindible. Esta es una obra que debe ser leída con detenimiento, es una obra que debe ser leída más de una sola vez por todos los contextos que ella nos plantea. Nos vamos a dar cuenta que en la medida en que la leamos, y cada vez que la leamos, vamos a encontrar cosas que antes no habíamos encontrado, vamos a analizar perspectivas que antes no habíamos visto. Y también nos vamos a encontrar con palabras que en determinado momento no vimos, pero que cuando hoy las vemos y nos damos cuenta de su relevancia, entonces también puede volver a replantear el contexto que tiene este cómic. Es un cómic que se reinventa a sí mismo, es un cómic que, así como lo mencioné antes, es un bucle en donde podemos pensar que ahí donde termina vuelve a iniciar, pero que el recorrido que se hace siempre por la lectura va a tener un planteamiento o va a tener una situación que antes no habíamos visto. Es un cómic que es rico desde su contenido hasta su estilo gráfico, que realmente es un estilo que tiende a ser realista y que también captura por la calidad, digamos, de las expresiones de los personajes y porque es un dibujo que está hecho con demasiado detalle. Entonces, para aquellos que les gusta tener una buena relación entre una calidad de historia con una calidad de dibujo, esta es una de las obras ideales y una de las obras perfectas. El único escape del dolor y el trauma de ese, comillas, mal día es negarlo. Y al negar los hechos, negamos la razón misma. Y la respuesta a esa ecuación es la locura. La única salida ante los eventos traumáticos es la locura.